Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El mensaje del Evangelio es poder de Dios, basado en la carta a los Romanos de Pablo, capítulo 1, versos 16 y 17. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos a ti. Venimos a rogarte que nos bendigas en el conocimiento de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos las haga viva y eficaz y vivirla día a día para glorificar tu santo nombre. Llena nuestro corazón de obediencia a tus palabras. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición y guía con tu Santo Espíritu. Amén. Pablo escribe a los romanos, una iglesia que él no conocía, una iglesia que por lo tanto él no fundó, y cabe decir en este momento que tampoco Pedro. Se presume que esta iglesia fue fundada por cristianos que en un momento dado habían viajado a Jerusalén, posiblemente en la fecha del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia y el Espíritu Santo llena a los apóstoles y estos empiezan a hablar en los idiomas de las provincias romanas, en donde habitaban gentes de diferentes culturas, diferentes países, y probablemente algunos judíos que vivían en Roma habían viajado a Jerusalén para esta festividad, y al encontrarse con Jesús, al convertirse al Señor, ellos regresan gozosos a Roma y empiezan a compartir con sus seres queridos y amistades el santo evangelio de Jesucristo. Y entonces la comunidad cristiana en Roma crece de una manera tan exuberante que ya para los años 60 es una comunidad que es de llamar la atención. Tal es el punto que cuando Nerón, que quemó la ciudad de Roma en el año 64, busca un chivo expiatorio, puesto que muchos señalaban a Nerón como el causante del incendio. Y entonces se le ocurre decir que son los cristianos, que eran judíos, romanos o romanos que se habían convertido al Señor. Y era su número tan importante que empezaba a ser una molestia para algunos. Y por lo tanto, al señalar a los cristianos como los causantes del incendio, la gente podía en ellos vaciar su enojo, su ira, su enfado. Y bueno, el punto es que la iglesia romana era muy numerosa. Y Pablo quería ir a visitarles para comunicarles con su ministerio bendición. Pero no solamente esto, sino que él recibir bendición de los hermanos en Roma. Sin embargo, Dios no permitió que Pablo viajase en el tiempo que Pablo había deseado. Dios tenía sus planes y en sus propósitos eternos lo llevó, pero en calidad de preso. Y estando en Roma, en la cárcel, fue visitado por la iglesia romana. De esta manera, tanto Pablo pudo fortalecer la fe de los hermanos, como los hermanos la fe de Pablo. Ahora Pablo está diciendo que él es deudor tanto a los judíos como a los que no lo son. Es deudor, ¿en qué sentido? Es deudor en predicarles el Evangelio de Jesucristo, porque él, Pablo, conoce el Evangelio de Dios. Él conoce las buenas noticias que
son las siguientes: que en Jesús hay perdón de pecados. Y no tan solamente esto, sino que en Jesús se nos imputa o se nos da la justicia de Jesucristo. Y ante los ojos de Dios, nosotros ahora somos personas justas, como si nunca hubiésemos pecado. Y esto, que es una gran noticia, una excelente noticia, Pablo está presto a predicarlo a todo el mundo. Y por ello dice que es deudor a todos aquellos a los que todavía no les ha predicado. Él quisiera multiplicarse y ser miles de Pablos para viajar a todas partes del mundo conocido y compartir el Evangelio. Aquí nos quedamos y vamos a continuar entonces como Pablo dice a los romanos las siguientes palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio. Las buenas noticias son tan excelentes noticias que jamás él se podría avergonzar de ser quien es él, porque por este Evangelio ahora él es el apóstol de los gentiles. Ahora él ha repudiado, ha menospreciado, ha dejado atrás los loores, las honras que había recibido anteriormente. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, un rabino muy importante de la época. Y Pablo dice que él era fariseo de profesión y que era un judío de casta. Y sin embargo, él repudia esto. Dice que para él ya no tiene ningún valor por el amor de Jesús y el conocimiento de nuestro Señor. Y por eso dice que él no se avergüenza de conocer las buenas noticias o el Evangelio. No se avergüenza de vivir el Evangelio, las buenas noticias. Y no se avergüenza de predicar o de enseñar las buenas noticias o el Evangelio a otros. Sigo la lectura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues es el Evangelio el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo al que cree. Dios salva a todo aquel que cree por medio del mensaje de las buenas noticias. Y este mensaje es el poder que Dios manifiesta al mundo. Sigo la lectura. Al que cree, y dice Pablo, al judío primeramente. Hay que recordar que Pablo siempre, cuando llegaba a alguna región o alguna ciudad, primeramente iba a los judíos a predicarles las buenas noticias. Y cuando estos lo rechazaban o lo aceptaban, aún así él se iba a los gentiles y predicaba las buenas noticias, que son, repito, el conocimiento de que Jesús vino a este mundo para morir por el pecado de la gente. Y no solamente esto, sino al que cree le imputa su justicia, de tal manera de que hay como un trueque. El pecador da a Jesús sus pecados y Jesús paga por sus pecados del pecador con su vida, y Jesús le da al pecador su justicia. Entonces, Pablo dice al judío primeramente, a él yo le expongo las buenas noticias o el Evangelio, pero no tan solamente al judío, sino al que no lo es. En este caso, dice al griego. El griego se decía así por la cultura griega, que aunque era Roma, el imperio griego ya había pasado unos 300 años atrás, pero la cultura griega era la cultura dominante y se llamaba así para diferenciar
el griego de las otras culturas. En este caso, por ejemplo, el griego de la cultura egipcia, el griego de la cultura mesopotámica, y en este caso es el griego del judío. Así, bueno, Pablo predica el poderoso mensaje de Dios, que es el Evangelio, al judío y al griego. Pero no se queda en eso. Leamos como dice Pablo. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, la justicia de Dios es en Jesús. Y Jesús es quien transfiere o nos da su justicia al creyente. Por eso dice que en el Evangelio o las buenas noticias de Jesús, la justicia de Dios o de Jesús se revela por fe y únicamente por fe. Aquí dice, se revela por fe y para fe. En otras versiones se puede leer así, se revela de principio a fin a través de la fe. A través de la fe, ¿en quién? En Jesús. Hay personas que dicen, ten fe, las cosas van a salir bien. Si se refieren a ten fe en la fe, es un absurdo. Pero si cuando uno dice ten fe, las cosas van a salir bien, y se están refiriendo a ten fe en Dios, entonces es algo lógico. Así, bueno, pues la justicia de Dios se revela de principio a fin a través de la fe en Jesús. Como está escrito, y Pablo menciona aquí una palabra clave que está en Habacuc capítulo 2, verso 4. Mas el justo por la fe vivirá. Una persona muy querida me señaló que sí, se lee mal este texto y lo ideal es ponerle una coma, así. Mas el justo por la fe, coma, vivirá. Para que quede claro que la persona que es justa por la fe, yo si tengo fe en Jesús, me convierto en un hombre justo. Y por lo tanto, siendo justo, voy a vivir. Ahora, esta justicia que yo adquiero por mi fe, esta justicia no es la mía, es la justicia de Jesucristo. Entonces, el mensaje del Evangelio o de las buenas noticias que Pablo deseaba, anhelaba compartir a todo el mundo es el siguiente. Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Pero no se queda ahí, porque si Jesús hubiese muerto únicamente para perdonar tus pecados, entonces te quita todo pecado y empezarías de cero. Y a partir de ahí, tu caminar posiblemente fracasaría en algún momento y llegarías a pecar. Y al pecar, entonces ocurriría lo que Pablo más adelante dice en la epístola a los Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Jesús te limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, y empiezas a conocer a Jesús desde cero, a partir de ese momento en tu caminar, en algún momento dado de tu vida, hoy, mañana o pasado, vas a pecar. Y entonces, al pecar, quedarías destituido de la presencia gloriosa de Dios. Pero Jesús hace más que esto. Perdona tus pecados y su justicia es el único hombre que ha sido justo. Desde que Dios creó el mundo, desde Adán y Eva hasta este momento, Jesús es el único que ha sido perfecta y completamente justo. Él, entonces, te apropia su justicia y te hace justo como Él. Y entonces, para los ojos de Dios, es como si tú nunca hubieses pecado,
ni nunca pecas, ni nunca pecarás. Para Dios, Él te ve con la justicia de Cristo. Y entonces, sí, tú puedes empezar a partir de ahora caminando en la fe del Hijo del Hombre, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Y tú caerás, tú tropezarás, pero Dios te ve con la justicia de su Hijo. Y cuando tú eres levantado por la gracia de Dios y le pides a Dios perdón por tu pecado, Dios te perdona. Porque ese pecado Jesús ya lo pagó en la cruz. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio es el que tú y yo tenemos que predicar, pregonar, anunciar a todas las personas que quieran oírnos. A nuestros amigos, a nuestros familiares, a la persona que no conozcamos, a nuestro enemigo. Si quiere oírnos, podemos anunciar este Evangelio, estas buenas noticias, que es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al gentil, a ti y a mí. Así, bueno, pues, es una tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo. Es algo que es obligatorio en la Academia de la Vida Cristiana. Es una asignatura que está pendiente. Tenemos que compartir el Evangelio a toda criatura, porque ese es el mandamiento del Señor Jesucristo. Él lo dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por lo tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y nosotros que deseamos que el Señor Jesucristo vuelva, no va a regresar hasta que el número de nuestros consiervos se haya cumplido. Y por lo tanto, para que estos lleguen a conocer al Señor Jesucristo, tú y yo tenemos que hablar el santo Evangelio, que es poder de Dios para la salvación. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu Evangelio, tus buenas noticias, de las que nosotros somos gozosos receptores, pero también somos gozosos deudores a los demás. Tenemos que ir y compartir tu santo Evangelio. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a entenderlo, vivirlo y proclamar tu bendito Evangelio. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, estamos en YouTube, en Facebook, tenemos Telegram y WhatsApp. Si eres tan amable, escríbenos, comunícate con nosotros, queremos saber de ti. Por favor, ve nuestros estrenos martes, jueves y sábado. Si no te has suscrito, hazlo, compártelo con tus familiares, amistades, amigos. Y si no has visto los videos anteriores, están a tu disposición. Estamos empezando el estudio de la carta o epístola a los romanos. Acompáñanos. Creo que nos vamos mutuamente a bendecir. Si tú nos haces favor de hacer un comentario, nos ayudará mucho. Que Dios te bendiga. Gracias.